Entonces, estamos viendo el manejo de los comodines. Lo que quiero encontrar aquí a través de los comodines es cómo acceder a estos elementos que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿de qué renglón estoy hablando? Del 2 al 4, ¿están de acuerdo? Sí. Y columnas 2 a 4. ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí. Aunque creo que se va a mover eso que tengo ahí. Entonces, es del renglón 2 al 4 y de las columnas 2 al 4. Entonces, estos comodines me pueden hacer que yo extraiga esa parte. Ahí está. ¿Ok? Entonces, con eso yo obtengo la información en ese intervalo, del renglón 2 al 4 y de la columna 2 al 4. ¿Ok? Y puedo hacer que se modifique. Por ejemplo, le digo, aquí le quiero poner lo que ya tenía menos 5. ¿Están de acuerdo? ¿Puede ser? No le voy a quitar el eco para que podamos ver el resultado. ¿Ok? Entonces, aquí teníamos 0, es menos 5. 6, 1. 6, 1. 8, 3. 10, 5. 7, 2. Menos 3 y menos 5, menos 8. Menos 6. Menos 8. Estos son los valores que modificó directamente extrayendo esa sección. Para eso nos sirven los comodines, para extraer secciones también. Y la alteró con un valor de menos 5 en su contenido. ¿Ok? O bien yo puedo decir, por ejemplo, si yo pongo este otro 2, ¿qué significa? Más o menos, o lo pongo. Significa que estamos haciendo pasitos de 2 en 2. Entonces, empieza en la 2. ¿Ok? Era originalmente esta sección, ¿están de acuerdo? Ahora lo pone hasta 5. Bueno, no solamente así, sino lo pone así, ¿no? Así, en esta sección. Pero, ¿qué hizo cuando puso el 2? ¿Ok? Entonces, dice, de renglón 2, ¿ok? Aquí. Entonces, va a ser el renglón 2. La siguiente es 2 y 2, 4. Y ya, cuando llega al 4, la siguiente sería el 6, pero se sale de la dimensión, entonces hasta ahí se queda. ¿Ok? Y de las columnas es igual. Estamos hablando de la columna 2. La siguiente columna es la 4. Y ahí se queda. Entonces, la intersección entre estas dos va a ser solamente este elemento. No se ve muy bien. Este elemento, este y este. Más o menos se ve, chicos, esto. Lo pongo más fuertecito. ¿Sale? Entonces, estos intervalos también nos sirven para que yo pueda hacer un uso de mis renglones y columnas, pero
tomando cierto pasito o cierto avance, una como ventana de avance, que puede ser cada 2, cada 3, cada 4, y entonces nada más tomo partecitas de la imagen. Bueno, perdón, estaba pensando en imagen, de la matriz. ¿Vale? Okay, por ejemplo, aquí. Si lo hubiera puesto ahí en lugar de 2, 1, 1, hubiera tomado nada más los impares, por así decirlo. No, si tomo, aquí le voy a poner, si no le pongo el 1, o sea, poner el 1 o no ponerlo es lo mismo. Entonces yo lo hago así y lo toma todo. Ah, ok. Ajá. Otra cosa que también se puede hacer es, ¿qué pasa si yo lo pongo justo al revés? Por ejemplo, de 5 a 2. ¿Ok? De 5 a 2, pero tengo que decirle el incremento que es negativo para que vaya 5, 4, 3, 2, ¿no? Aquí sí le tengo que decir explícitamente que es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo en este? Le voy a poner otra vez la matriz A para que ubiquemos qué hizo. O sea, lo leyó del extremo inferior derecho hacia el izquierdo. ¿Están de acuerdo? Ujú. O sea, tomó Sí, sí. y luego aquí Los invirtió también, ¿no? los invirtió también, porque así era el orden que le dijimos, ¿no? De 5 hacia 2. Entonces, por eso leyó así. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tenemos esto. Ejemplo, voy a hacer una imagen, voy a abrirla. Bueno, para abrir una imagen le pones InRead y le pones el directorio donde quieres que la veas, ¿no? Entonces, para mí se llama trabajo en laboratorio, tópico 1, imágenes, se llama Lena. Claro, tarda mucho. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar la imagen. Esta es la imagen que quiero, ¿ok? Entonces, con comodines, ¿cómo podría yo extraer la nariz de Elena? Ella se llama Elena. O sea, esta seccioncita. Quieren ver qué color se alcanza a ver. Tal vez un verde. Por ejemplo, si yo quisiera extraer esta sección. ¿Qué sección sería? Sí, sacar las coordenadas más o menos que tiene ahí, Más ¿no? o menos, ¿no? O sea, tampoco es así. Por ejemplo, vamos a llamarle nariz. Es igual a la imagen. Les voy a volver a poner a Elena, creo que se fue. Ya. Renglón, ¿de dónde a dónde creen que pueda ser? Como 200, ¿les parece? Ajá, Más o menos. ¿Cuál es el último renglón? Como en 350 aprox. aproximadamente. Y de las columnas estamos hablando de otra vez 270 también, ¿sí, verdad? Y termina como en 350. Igual, a ver si es cierto. Te digo, del renglón 270 a 350, de la columna igual, 270 a 350. Y aquí es bien importante, en
en estas matrices, la tercera dimensión son los colores. Entonces yo le voy a decir que me dé todos los colores. Eso es el otro comodín. Cuando nada más le pongo 2 puntos, significa todos. Todos los renglones, todas las columnas, las que yo quiera. Ok, aquí le voy a poner que me la muestre. La nariz. Aquí está. Ok. Tal vez me pasé un poquito de este lado. Renglones, por ejemplo, así. Las columnas. También, ¿verdad? Ahí está. ¿Sale? Bueno, entonces, si yo quiero tomar de esta matriz un renglón sí, un renglón no, una columna sí, una columna no, lo voy a hacer. Nada más le voy a decir cada 2. Cada 2. Chequen, por favor. ¿Están de acuerdo que se volvió más pequeña la matriz? Sí, incluso como más pixeleado, ¿no? Se ve como, como pixeleado, pero es por eso, porque se tomó una columna sí, una columna no, un renglón sí, un renglón no. Es como si hubiéramos tomado como una muestra de la sección que queríamos, ¿no? Y mientras más le aumentemos ese pasito, por ejemplo, cada 3, pues se va a volver mucho más pequeña, ¿no? Vean esto. Claro, ahí se está distorsionando muchísimo, ¿no? O sea, son 20 por 20 píxeles. ¿Sale? Voy a regresar aquí a la presentación. Entonces, yo puedo ponerle, por ejemplo, 2 puntos, significa todos los renglones, y luego le das un número, entonces te van a dar todos los renglones de esa columna o de esas columnas. ¿Ok? Si yo le doy un número en el renglón y le pongo los 2 puntos en las columnas, entonces me da todas las columnas de cierto renglón. ¿Ok? A ver, voy a hacerlo acá. Voy a regresar a las matrices chiquitas. Aquí está. Entonces yo le digo, dame todos los renglones de la columna 3. ¿Okay? Entonces nada más me extrae justamente esta sección. ¿Vale? Y si yo le doy, por ejemplo, la 4, todas las columnas, entonces me va a extraer justo el renglón que yo le diga, ¿no? Y, por ejemplo, aquí yo quiero decirle que me dé de la columna 4 a la última. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, de la columna 4 me da, perdón, de la fila 4 me da de la columna 4 a la 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo no supiera que el tamaño de la matriz es 5, sino quiero que a partir de ahí y hasta el final de esa dimensión lo trabaje? Entonces, existe otro comodín que se llama end. Y este hace que yo itere hasta el último elemento de esa fila o de esa columna, dependiendo de donde lo haya puesto. Por ejemplo, aquí tenemos el 5. ¿Okay? Entonces está dándome de aquí hasta el final. Claro, no hay mucho, ¿verdad? Es solamente, por ejemplo, aquí, si yo le diga que de 3 al final, entonces me da aquí, a partir del renglón 5 hasta acá.
hasta el final. Esta sería la manera en que podemos trabajar los comodines. Ahora, cuando yo quiero modificar que esta matriz tenga por ejemplo, un valor de 3, si yo hago esto, del lado derecho tengo un solo valor, que es un valor 1 por 1. Entonces, cuando hago esto, se cambia la dimensión de esta matriz y lo deja de una constante 1 por 1. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, si yo quiero que todos los elementos de esa matriz tengan un valor, pues entonces le digo así. Entonces, todos los renglones y todas las columnas de esa matriz, hazle algo. Por ejemplo, yo aquí le digo que tengan lo que ya tienen, más 3. Entonces, todos los elementos de la matriz, pues lo aplico. ¿Ok? Esto es solamente de usar ciertas dimensiones. Ay, perdón, aquí se me quedó esta anotación. No me había dado cuenta. ¿Ok? Otra cosa es en 2 puntos. Yo nada más le digo 2 puntos. ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos checado? Que lo que hace es que te ordena las columnas de una matriz, una debajo de la otra. Y te genera realmente un vector de toda la matriz. ¿Ok? Ahí está el end, que es uno de los comodines importantes. ¿Ok? Y bueno, hay muchas funciones matemáticas que ya están dadas. Entre las que vamos a usar en esta materia, pues está el EXP. El EXP, voy a ponerlo acá. Yo le digo EXP de menos 0.5. ¿Se acuerdan de la constante? Permítanme un momentito. ¿Okay? Entonces, esa es una constante. En su calculadora aparece como E a una, así aparece para ustedes en la calculadora. Por ejemplo, así, ¿no? E al exponente 1.0, claro, no existe E, ¿no? Pero aquí sería, se mandaría así, ese sería E a la primera potencia. ¿Ok? Ese es. Aquí tenemos algunas funciones como el módulo, los logaritmos, los exponentes, constante pi. Esa constante pi pues ya está definida. Voy a regresar. Y si yo le digo pi, pues ya me da la constante. Claro, ¿se acuerdan que podíamos cambiar el formato de impresión de información? Entonces podremos pedirle que sea más largo. Y pi pues tiene más exactitud en esa constante, ¿no? Ese es en realidad el contenido, aunque aquí nada más estoy hablando de cómo se presenta en pantalla. ¿Ok? Ahí tenemos los valores seno, coseno, todos los que ya conocemos.
Y la diferencia está en que te lo puede calcular en grados o en radianes. Si no le dices nada, pues así es, las primeras funciones que aparece ahí en ese grupo, esas son con radianes. Y cuando ya le pongo al final una D de degrees, te da exactamente en grados. Entonces ya no tienes que hacer una traducción previamente. ¿Ok? Y ya para concluir, bueno, algunas operaciones de matrices. Voy a irme para acá, para irlo checando. Por ejemplo, si yo le digo que sume matrices, hace exactamente, ¿ok? Bueno, primero que me imprime el resultado original. Ok, esta es la matriz A, la matriz B, y la suma pues es elemento tras elemento, ¿no? El elemento 1, 1 con el 1, 1 de la segunda matriz y te lo pone en el mismo lugar en el resultado. La única condición pues es de que sean del mismo tamaño. En caso de que no lo sean, aquí, por ejemplo, si yo genero una matriz C, pero esta matriz C es de 4 por 5, ¿ok? Y yo quiero sumar A y C, pues no, ¿verdad? Porque una es de 5 por 5 y la otra es de 4 por 5. Entonces, estas condiciones pues se validan directamente. Estas son sumas y restas. La otra que tenemos es cuando yo hago un exponente de la matriz A, por ejemplo, A al cuadrado, pues es A por A, ¿ok? Entonces ya tiene programado, digamos, las funciones en donde, si recordarán cómo se hacen las multiplicaciones de matrices, pues es renglón por columna. Y bueno, se hacen pares y se generan las sumas. Todo eso lo hace ya y está programado. Entonces, A al cuadrado es A por A al cubo, A por A, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, al cubo es lo mismo que A por A. ¿Okay? Y otra cosa también es las matrices no tienen división. ¿Se acuerdan? Que no está definida la división. Pero sí tenemos la inversa. ¿Se acuerdan cómo se hacía la representación de la inversa de una matriz? A la -1. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es A entre B, el que hace MATLAB es lo mismo que A por la inversa de B, porque sería a la -1, es decir, en el denominador, ¿no? Entonces, aquí tenemos los resultados. Está muy larguito, ¿verdad? Pero sí corresponden. O bien podríamos sacar diferencias, ¿no? Es decir, este resultado lo resto con este otro resultado para que me diga si hay algún elemento que no coincida, ¿no? Entonces estamos hablando de una diferencia de 1 por 10 a la -13. Estos detalles pues son por exactitud de cálculos, ¿no? No es tanto que esté mal. Son diminutos los errores. Estás hablando a la 13. Uf. Estaba pensando, es menos que 0.1 por que una millonésima. Es mucho menos. Entonces, pues sí está muy pequeña la diferencia, ¿no? Pero es la aproximación que se hace de la división de matrices. ¿Ok? Tenemos la multiplicación, la potencia, la división y también puede ser que lo que queramos no es específicamente, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Por ejemplo, ahí tengo A y B. Si yo hago A por B, lo que va a hacer, si recuerdan, y así está programado aquí, es toma este renglón, lo multiplica por esta columna y genera el primer elemento 1, 1 del resultado. ¿Ok? Luego, para el siguiente elemento, toma el mismo renglón, pero cambia de columna
y lo coloca en el resultado en la segunda posición, en la 1, 2. Y así sucesivamente. ¿Sí se acuerdan más o menos cómo era la multiplicación de matrices? Sí, más o menos. Sí. Entonces, así lo hacía, ¿no? Tomaba un renglón, lo multiplicaba por cada columna e iba generando los elementos del resultado. ¿Ok? Esto no siempre es lo que necesitamos. En ocasiones lo que queremos es que los elementos 1, 1 se multiplique por el 1, 2 de la otra, solamente el 2 por el 2, 2, y así sucesivamente. Entonces, esto ya lo había hecho una modificación. Por ejemplo, aquí tengo A por B, y cuando quiero que sea elemento por elemento, le pongo un puntito antes, y eso significa. Entonces, ahora va a ser 0 por menos 2, 2 por menos 3, menos 1 por 4, 0 por 6, 0 por lo que sea, menos 2 por 8 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo le ponga este punto, significa es operación puntual. Y entonces tendrían que ser el mismo tamaño para que el elemento, cada elemento por su contraparte en la otra matriz, en la misma posición, pues se haga la multiplicación. ¿Ok? Lo mismo aplica para los exponentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero a la 3, ¿ok? Si yo le hago así, sería A por A por A, usando esa mecánica de renglones por columna, ¿ok? Pero si yo lo que quiero es que sea puntual, le pongo un puntito para que sea elemento por elemento, y entonces sería el cubo de 0, el cubo de 2, el cubo de menos 1, el cubo de 0, de menos 2, de 13, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, por ahí tendríamos estas opciones. ¿Ok? Bueno, esto también lo voy a ver acá. Estas son operaciones también sobre matrices. Por ejemplo, si yo quiero sumar las columnas, simplemente le digo suma de A y ya. Hace la suma de cada uno de las columnas. ¿Ok? Si en vez de la suma de A le pongo el máximo, por columna me va a dar el valor máximo que encuentra en esa columna. ¿Ok? Otra opción es el mínimo de cada columna. ¿Ok? Y ahí te va a dar exactamente cuál es el valor mínimo de cada columna. ¿Y los renglones también se pueden sumar así como el de columna? Tendrías que extraerlo, por ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero la suma del primer renglón, entonces sería primer renglón, todas sus columnas. Del segundo renglón. Tercer renglón. Claro, eso lo tendrías que hacer como en un for, ¿no? For i con 1. Ya está el tamaño de A en los renglones. Y entonces vas a decir, suma es de A en el renglón iésimo, todas sus columnas, y así no, para que me las imprima. Entonces esta sería la suma del primer renglón, suma de segundo, suma de tercero, suma de cuarto, suma de 5, etc. Oh, ya. Hasta ahí tendrías Ok, que programarlo, ¿no? Pero en el otro caso, pues te lo da directamente hacia abajo en columnas. Esa sí está nada. va, que va. Gracias. No de nada. Y la suma, también tenemos el producto, directamente prod. Y yo sé que de repente como que tener el producto de una columna como que no encuentra uno para qué se pueda usar, por ejemplo, el producto de B. Entonces, por columna me va a dar la multiplicación de los elementos, ¿ok? ¿Cuáles productos de aquí valen 0? El último, ¿no? Sí, el último. Eso significa que en la última columna es donde encuentras un elemento 0.
Eso te puede ayudar si quieres buscar exactamente los valores cero. Para eso nos sirve puede ser esta función. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Tenemos el producto de toda... Ah, ok. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí tengo B. Y yo no quiero, o sea, yo quiero el máximo de B. Pues yo le pongo así, va a ser el máximo de cada columna. Entonces yo tendría que decir, ahora dame el máximo de esas columnas, para que yo tuviera el máximo de toda la matriz, ¿ok? Otra opción que yo puedo hacer es decirle, yo quiero el máximo de toda la matriz, y aquí le pongo este comodín. ¿Se acuerdan que este comodín es hacerla un vector? Entonces, la coloca primero como vector y luego saca los máximos. Esto aplica para los mínimos, ¿ok? Para el producto de todos los elementos. Claro que me va a dar 0 porque hay un 0, ¿no? Ya, no hay nada. ¿Qué más? Máximos, mínimos, suma, producto. Creo que sería todo. Entonces, esta es otra opción en donde lo pongo como vector y ya no tengo que hacer ¿cómo sería? El mínimo del mínimo, ¿no? Si tuviéramos 3 dimensiones, el mínimo del mínimo del mínimo. Entonces se vuelve como engorroso, ¿no? Entonces, si yo no quiero preocuparme de cuántas dimensiones y cuántas veces tengo que invocar la función, porque cada vez que la invoco, quito una dimensión, ¿se me acuerdo? Por ejemplo, si tengo de 2 por 2, la aplico y ya me quedo con un vector de un renglón por muchas columnas. Y si la vuelvo a aplicar, pues me quedo por una constante. Entonces, sería cuestión de pasarla como vector, como aquí como vector, el producto o el valor promedio, también tenemos el valor promedio, o el máximo de toda la matriz o el mínimo de toda la matriz. ¿Ok? Ya no tengo que estar pensando. ¿Y cuántas dimensiones son para saber cuántas veces lo voy a invocar? ¿Ok? El mínimo y máximo. Ok, también esto nos sirve para cuando estamos haciendo solución de sistemas. Puedo extraer la diagonal. O si no es una matriz cuadrada, los elementos 1, 1, 2, 2, 3, 3, etcétera, todos los que encuentres, ¿no? Ok. Hay dos matrices que son importantes. Una es la matriz identidad, en donde yo le pongo de qué tamaño la quiero. Y si quisiera yo una matriz de este tipo, pero que no fuera cuadrada, por ejemplo, de 4 por 7, pues lo restante lo va a llenar de ceros. Eso también se puede. Estrictamente hablando, no es una matriz identidad, sino es cuadrada. Entonces, pues es una, ¿cómo se puede decir? O sea, están tomando el término, pero lo están suavizando, ¿no? Lo permiten de formas de que no se aceptaba. Y la otra es la matriz de unos y la matriz de ceros. Por ejemplo, yo quiero matriz de puros ceros de 7. Entonces es de 7 por 7. ¿Ok? Si yo le sirvo de 7 por 5, de 7 por 5. Y entonces ahí le puedo decir, ¿no? O puros unos, ¿no? Aquí. Entonces te genera pura matriz de unos o de ceros o unos. Ahora, ¿para qué me puede servir una matriz de puros ceros o una matriz de puros unos? Es para inicializar. Si yo voy a acumular en una matriz, pues me conviene usar los ceros para que entonces yo sepa que el primer valor que está ahí, pues es un 0 y a partir de ahí voy a acumular los valores. ¿Ok? Si yo quisiera acumular, pero una multiplicación de matrices, de valores, perdón, pues sería importante que empezáramos con un 1, para que entonces
todos los valores que estemos incluyendo, pues ahí se mantengan, porque si los multiplicamos por 0, pues estarían anulando toda la información, ¿no? Para eso nos sirven matrices que son de puros unos o de puros ceros. Ahí están los randoms. Ok, la otra función importante pues es size, en donde le das exactamente qué dimensión tiene la matriz. Ok, determinantes, inversas y concatenación. Y creo que hasta ahí quedaría la parte inicial de MATLAB que necesitamos para ver nuestra materia. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Creo que no. Muy bien. Entonces, ¿les parece que tomemos un break de 5 minutos y ahorita regresamos? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la primera parte, que es la lógica difusa. Vamos a hablar de los conjuntos difusos y nos vamos a apoyar una parte en esa lectura que les había mencionado yo, que tiene como, digamos, temas adicionales, como material de respaldo para esto que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, primero, hay 3 temas que en ocasiones se pueden confundir un poco con lo que viene siendo la ambigüedad. Lo que es conjunto difuso tiene un elemento clave que es ambigüedad. Entonces, antes de decir qué significa la ambigüedad, pues vamos a ver conceptos, que puede a veces uno pensar que es esto de ambigüedad y no lo es. La primera es incertidumbre, ¿ok? La incertidumbre nace de la falta de información, ¿ok? La única forma de no tener incertidumbre es contar con toda la información. No sé, por ejemplo, ahorita hay un poco de debate respecto a si los niños mayores de, no me acuerdo si son 9 años, que se pueden o no vacunar a los 15 años, ¿ok? Es una población que no se le está dando esa oportunidad de vacunarse y hay un poco de incertidumbre porque hay información que dice que ya pueden ellos recibir esa vacuna, pero con una cantidad menor, ¿ok? Entonces, mientras no tengamos toda la información, todos los estudios de si sí o no se puede y cómo le está yendo a los países que ya lo están haciendo, pues podría ser que no sepamos qué puede ser mejor, ¿no? A medida que la Organización Mundial de la Salud ya respalda este tipo de prácticas, la vacunación para estos niños, las dosis, etcétera, etcétera, pues ya se quita la incertidumbre porque ya sabemos qué sucede y podemos tomar decisiones, ¿no? Ese es un ejemplo de incertidumbre, falta de información que solamente se puede combatir teniendo todo el panorama completo para saber a qué nos estamos enfrentando. La otra es la probabilidad. Algo probable es algo que tiene factibilidad de ocurrir. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué tan factible es que llueva en febrero en Querétaro? ¿Cómo creen que yo pueda saber qué tan probable es que llueva, por ejemplo, en marzo, por ejemplo? Ya febrero ya pasó, en marzo en Querétaro. ¿Cómo creen que pudiera yo saber qué tan probable es esto? Pues viendo los registros de lluvias de todos los años pasados y viendo cómo se ha comportado, si ha aumentado o no, y a partir de allí podemos... Entonces, si yo tengo esta parte experimental en donde yo tengo esas observaciones y puedo ver la tendencia, por ejemplo, el mes que más llueve y que tiene Querétaro lluvias más fuertes es agosto. Las peores lluvias que hemos tenido en Querétaro son de agosto. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo puedo revisar cuánto ha llovido, es increíble la cantidad que ha llovido en ciertos días en eso, ¿no? Entonces, yo ya sé que la probabilidad de que haya una fuerte lluvia, pues es más en agosto que en marzo, por ejemplo, ¿no? Y si no lo tuviera yo esa información, pues tendría que empezar a verificar qué ocurre, ¿no? Llevar nuevos registros, no sé,
Por ejemplo, si yo quiero pensar dónde poner una nueva presa de agua, pues tendría que ver estadísticamente dónde llueve más, en qué parte de la zona serrana o de semidesierto, o dónde llueve más. Y con base en esa probabilidad digo, bueno, lo más probable es que si yo la coloco aquí, recaude mejor el agua que en otro lado. Entonces ahí tiene que ver con esa información que yo tengo en la parte estadística y que puede o no ocurrir. ¿Están de acuerdo? Porque ahí, más allá de que yo diga que en agosto son las peores lluvias, también podría ser que en julio llegue una lluvia en que nos incomunique y llueva muy fuerte, ¿no? Pero es probable, ¿verdad?, que ocurra como ha ocurrido hasta antes y como decía el compañero, pues ver las tendencias, ¿no? Hacia dónde se mueve estas lluvias o, no sé, la temperatura en Querétaro, cosas así. Y el tercer concepto, que es el que vamos a ver, que se llama la ambigüedad. Esta ambigüedad tiene que ver con una forma característica que tenemos los seres humanos de expresarnos verbalmente, ¿ok? Entonces, no es... Imagínense que llega un día que está lloviendo. Y ese día que está lloviendo yo le digo a Fausto, ¿qué tanto está lloviendo? Y él me puede decir, está lloviendo muy fuerte, ¿ok? Si yo ese mismo día, a esa misma hora, le pregunto a Andrés, él me puede decir, está lloviendo de forma moderada. Entonces, el concepto de llover moderadamente y llover fuerte son conceptos ambiguos y tienen que ver con no si ocurre o no el evento, sino en qué grado está ocurriendo el evento, ¿ok? Otro ejemplo, un concepto bien común es la juventud. Mientras que para un pediatra, por ejemplo, yo pedirle que caracterice qué tan joven es un bebé, por ejemplo, pues él puede tener ciertas referencias y decir, pues no sé, la primera infancia, la primera adolescencia, la adolescencia, no sé, él manejar ciertos rangos de edad que si yo le pido a un geriatra, por ejemplo, que trabaja con adultos mayores, para él la juventud podría ser que sea un concepto hasta antes de los 60 años, por ejemplo. Entonces, el mismo concepto de juventud va a variar dependiendo de la persona que lo está caracterizando, ¿ok? Bueno, aquí habla de probabilidad. Si yo tengo ciertas posibilidades y ya sé qué puede ocurrir, yo tengo mi espacio muestral, o sea, yo ya sé que hay cara y cruz, que puedo caracterizar el color rojo, verde y azul, y entonces yo puedo caracterizar exactamente en qué probable es las cosas. Ahora, cuando yo hablo de ambigüedad, esta incertidumbre es determinística, es decir, no es si puede ocurrir, no es que si sea joven o no, es qué tan joven es, ¿ok? Y este concepto de ambigüedad está muy, muy presente en nuestra forma de expresarnos. Unos ejemplos que les puedo poner es, si estudias bastante, obtendrás buenas notas, ¿ok? Y dependiendo de la persona, podemos pensar, ¿qué es estudiar bastante? Podría ser alguien que diga, pues para mí estudiar bastante es revisar mis apuntes todos los días, desde el primer día de clases hasta el último día de clases. Alguien puede decir, bueno, si voy a tener examen la próxima semana, estudiar bastante significa una semana antes ponerme a repasar. Otra persona puede decir, bueno, si tengo examen mañana, estudiar bastante es ponerme hoy, todo el día, dedicarme a estudiar para el examen. Entonces, el concepto de estudiar bastante, o sea, eso de bastante, es difuso porque cada quien lo caracteriza y lo entiende muy diferente, ¿ok?
¿qué es eso de buenas notas? Obtener buenas notas. ¿Qué significa para ustedes obtener buenas notas? Sería pues, sacar 9, 10, cosas así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para alguien más podría pensar, no, pues yo con que pase es buena nota. ¿Sale? O sea, no reprobar ya es buena nota. O arriba de 8 o arriba de 9. O sea, dependiendo, ¿verdad? O cuando a alguien le preguntan en administración de algún proyecto informático, oye, ¿qué tal va el proyecto? No, pues está casi terminado. ¿Qué es eso de casi terminado? Estás haciendo la documentación, estás haciendo las pruebas, estás terminando de programarlo, lo terminaste de pensar, o ya lo estás entregando y ya tienes todo lo necesario para entregar el proyecto, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, esto es ambiguo, no es necesariamente el mismo concepto para todos, algo que es un proyecto y estamos hablando de si estás terminado o no, ¿sale? Los alumnos mostraron dedicación en sus proyectos. ¿Qué es mostrar dedicación? Podría ser que atendieron a todo lo que les pedí y lo hicieron, o que lo entregaron, o que lo estaban revisando en equipo, no sé, ¿vale? O decir que una persona, un profesor es mala persona. Mientras no se dice exactamente qué es, pues cada quien puede pensar que es diferente concepto, ¿no? Podría ser alguien que no deja tareas, podría ser alguien que deja muchas, podría ser alguien que no sabe calificar, o que es muy estricto al calificar y no al exponer, no sé, ¿vale? Y bueno, y puedes hacer construcciones a través de estos conceptos en donde tú pones un antecedente y una consecuencia. Si el profesor es mala gente, entonces su examen va a ser muy difícil, ¿ok? ¿Qué es muy difícil un examen? Alguien puede pensar, bueno, un examen muy difícil es aquel que, pues, no lo termino en 2 horas. O es aquel que me pregunta cosas que yo no pensé que me van a preguntar, ¿sale? Entonces, esta es la ambigüedad, es esa característica que tenemos los humanos de hablar de conceptos que no tienen un significado universal, sino es muy específico, muy subjetivo, es ese grado de subjetividad que le colocamos nosotros a la información. ¿Ok? Bueno, por allá hablaban un poco en las primeras presentaciones de la teoría de conjuntos, por ahí era de Sadet, de los 60s, y es el que vamos a ver nosotros como el fundamento de los conjuntos difusos y ese concepto de función de membresía que ahora se modifica, ¿ok? Históricamente hablando, pues empezamos por allá en las teorías de conjuntos y empezaron a trabajarse un poco el control difuso, y en los 80s comienzan ya las aplicaciones industriales de la parte de la industria que tiene que ver con lógica difusa. Yo creo que más de alguno de nosotros tiene una lavadora que en uno de sus controles dice qué tan sucia está la ropa, ¿no? En donde te habla de ropa delicada o o edredones o mezclilla o así, ¿no? Y entonces lo que estás haciendo es caracterizar eso que quieres lavar como en un rango de un tamaño pequeño a un extra grande, en qué tipo de ropa vas a trabajar, qué otra cosa pregunta, por ejemplo, la temperatura del agua, etcétera. Entonces, con base en todos estos parámetros, se genera una mezcla de cómo va a hacer la lavada, cuánto va a durar, qué tan fuerte va a ser la agitación, qué tanto va a ser fuerte para exprimir, etcétera, ¿no? Esa es una de ellas. Otra aplicación que también tenemos muy cercana es el aire acondicionado. No es que siempre se mantenga en una temperatura, sino que conforme se va acercando a una temperatura más cálida, trabaja un poquito más, cuando baja la temperatura deja de trabajar un poquito y así sucesivamente. Es decir, es un control que va
oscilando entre aplicar más frío y dejar de aplicar frío, ¿no? Esa es otra aplicación de la lógica difusa. Y bueno, a partir de los 80s, pues empieza el boom de la lógica difusa allá en Japón, en Estados Unidos, y empieza, por ahí hablaron mucho de las publicaciones de inteligencia artificial y hay revistas y ya habla de esta parte, ¿no? Y ahí terminan los 90s, pero en realidad, pues a partir de ahí hay mucha aplicación. La lógica difusa, así como los conjuntos, pues son extensiones de lo que ya conocemos. De la lógica difusa, pues es una extensión de la lógica convencional, en donde teníamos solamente falso verdadero, ¿no? Allá teníamos el concepto de si algo estaba prendido o apagado. Es, digamos, la aplicación en la lógica digital. Aquí esa verdad parcial, pues se suaviza un poco y vamos a tener algo que se le puede llamar como una verdad parcial. En el lado izquierdo de aquí, déjenme hacer anotaciones. En este lado, pues teníamos solamente o sí o no. No había algo, cuando hacemos nuestras tablas de verdad lógicas, pues no había nada intermedio, había solamente sí o no. Y ahora lo que vamos a tener, pues va a ser en realidad, pues un intervalo que va a ir de entre lo totalmente, totalmente falso a totalmente verdadero, y todo este rango puede ser usado, ¿no? Entonces, siguiendo un poco una lógica, en el primer caso, si estuviéramos hablando de amigos y tú me presentas a Juanito, entonces yo te pregunto, ¿Juan es tu amigo? Y la respuesta posible es sí o no. O sea, no hay de que sí es más o menos mi amigo. No, o es tu amigo o no es tu amigo. Y en el otro caso, podemos caracterizar la amistad y decir, bueno, él es mi amigo en un 70%. ¿Qué quiere decir el 30%? Bueno, que tal vez no cuente con él siempre, que tal vez no le gusta ser ayudado, o no le gusta ser escuchado, o le gusta solamente escuchar y no ser escuchado, no sé. Y yo tendría forma de caracterizar ese evento que es la amistad con esa persona, y no solamente dejarme en sí o no, sino dar un grado de amistad con esa persona que puede ser entre 0 y 1, es decir, 0.5, 0.8, 0.4, 0.3. Todos los valores posibles se pueden usar. ¿Okay? Me voy a pasar un poquito al libro que les dije de la lectura del concepto de ambigüedad. Aquí lo aplicamos como ambigüedad. Ok, aquí, por ejemplo, la descripción de la salud. Ok. Para ustedes, ¿qué es una persona saludable? ¿Cómo caracterizarían o cómo describirían a una persona saludable? ¿Que no está enfermo? Podría ser que no esté enfermo. Y entre personas que aparentemente no están enfermas, ¿cómo saber que una es más saludable que otra, por ejemplo? Por los hábitos que pueda o no tener. Exactamente, podríamos irnos hasta hábitos. Tanto hábitos alimenticios, hábitos de deporte, hábitos de actividades, no sé, hasta de descanso, ¿no? Creo que la salud no solamente es ¿cómo les diré? O sea, cómo se manifiesta ya en el cuerpo, sino todo lo que le das, incluyendo el sueño, esparcimiento. Y ahí entonces hablaríamos de la salud mental, ¿no? También. ¿Qué tan estresado estás? ¿Qué tan colérico te vuelves? Etcétera, etcétera. Entonces, esta característica de la salud va a ser muy variado dependiendo de la persona
y quién lo esté caracterizando, ¿no? Si esto yo le pido a un pediatra que me diga cuál es la salud, pues él va a tener un concepto muy específico para su área de trabajo, ¿no? Si yo le pido a un deportista que me diga para él qué es la salud, pues él me va a hablar muchísimo de la parte física y de cómo hacer deporte y esas cosas. No sé, la elasticidad, resistencia, muchas cosas, ¿vale? O la clasificación de pacientes como deprimidos. O sea, ¿cómo saber que alguien está deprimido? Clínicamente deprimido, no no un trance, ¿cómo le podemos decir? Como por etapa, ¿no? Voy a pandemia, me deprimo, ¿sale? ¿Cómo caracterizar esta clasificación? ¿Cómo decir qué tan deprimido está una persona? Entonces, yo podría hacer algún tipo de clasificador en donde yo diga, tú estás deprimido en un 0.15% o un 12%. O sea, ¿qué hace que sea 0.15 a 12? O sea, ¿qué hace esos 12 puntos casi de diferencia, no? ¿Ok? La clasificación de ciertos objetos como largos o grandes. Por ejemplo, el concepto de ser grande, aplicado, por ejemplo, a mascotas. ¿Qué es para ustedes un perro grande? ¿Qué raza podría ser un perro grande? Un pastor alemán. Por ejemplo, un pastor alemán. Pero hay otros perros todavía mucho más grandes, ¿no? Entonces, podría ser que esos ya sean extra grandes, por ejemplo. No sé, pensar en otro tipo de clasificación. Y por ejemplo, yo que tengo schnauzer, para mí grande podría pensar en un labrador, por ejemplo. Entonces, el concepto de algo grande va a variar. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un aeropuerto grande que una mascota grande, una ciudad grande, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de grande pues va a aplicar mucho a qué sobre qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, la edad y eso que les decía yo de la vejez, pues también va a depender. Por ejemplo, el ejemplo 1.1.5, que es una regla de manejo. Alguien que aquí del grupo que maneje, ¿qué significa para ustedes si el obstáculo está cerca, entonces detén el auto inmediatamente? ¿Qué es para ustedes estar cerca un obstáculo? ¿Qué tan cerca? ¿Qué significa para ustedes considerar algo cerca? Dígase bache, dígase algo así. No sé, unos 10 metros. Por ejemplo. A lo Pues mejor creo que podemos decir que un coche. depende Perdón, desde, adelante. perdón, creo que depende hasta en qué tipo de vía vamos. Lo mismo está cerca en una autopista, que cerca puede ser 30 metros, que en una calle o cuando te estás estacionando, que puede ser hasta 10 centímetros. Exactamente. O sea, incluso, fíjense, hasta hablando de vehículos, va a depender en qué situación te encuentras, ¿no? O sea, si estás o no estás, si te estás estacionando, si vas manejando en calle, si vas manejando en carretera. Y ahí el concepto de cerca, pues, no es lo mismo que si tú vas en la autopista, para ti cercano, pues es, no sé, 10 metros, ¿no? Eso es demasiado cerca, porque ya lo tienes, o sea, a la velocidad que vas, te acercas a él muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, esos conceptos que tienen ahí son difusos en el sentido de que no pueden ser definidos de forma muy estricta, ¿no? Tiene que ser en qué lo estás aplicando, quién lo está clasificando, ¿no? Si yo le pregunto al Federal de Caminos, no sé si existen todavía los federales de caminos, si el obstáculo está cerca, ¿qué significa para él estar cerca?
¿Vale? ¿Sí se acuerdan de aquel accidente muy, muy grave que pasó de motociclistas hace como un año? En la carretera de Cuernavaca, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, iban a una velocidad, volvemos a lo difuso, ¿no? Muy alta. Y alguien que maneje moto, decir, no, no es muy alta, no sé. Y entonces, había un obstáculo precisamente por alguien que se detuvo, ¿no? Y entonces, no pudieron detener los que venían atrás por lo rápido que venían. Y ahí el problema fue ese, ¿no? Entonces, ok. ¿Qué diferencia hay en los términos casado, por ejemplo? ¿Es difuso estar casado? ¿O queremos manejar como difuso el término casado? No. No es difuso, ¿verdad? Eso no es. ¿Firmaste o no firmaste? ¿Sale? Y cuando hablamos del concepto de sobre los 39 años de edad, ¿es difuso? Tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Porque Maestra, sí, y por ejemplo, el casado por quién no caería como en una difusión. Porque he escuchado, por ejemplo, gente que dice casado por el civil, casado por la iglesia, o no sé. bueno, aquí imaginemos que estamos hablando de la parte legal. Ah, Porque sí, tienes razón. O sea, si yo me caso por la iglesia católica, pues me puedo ir con los protestantes y también casarme, o irme con los mormones y también casarme. Tienes razón. Pero si nos vamos por la parte legal, solamente puede ser o si firmaste el acta de matrimonio o no firmaste el acta de matrimonio. ¿Verdad? ¿Cuándo el concepto ya no es difuso? Bueno, ahí, por ejemplo, en el primer caso, ser casado, pues es una condición legal, ¿no? ¿Se da la condición o no se da la condición? ¿Está bajo tu custodia tu hijo, sí o no? ¿Estás casado, sí o no? ¿Ok? ¿Tienes contrato del arrendamiento, sí o no? ¿Sale? Ahí son conceptos que no hay hacia dónde hacerte, ¿sale? Solamente puede ser verdad o falso. Pero cuando yo meto números, por ejemplo, decir sobre los 39 años de edad o debajo de los 6 pies de alto, por ejemplo, ya estoy quitando la parte difusa. ¿Por qué? Porque los números no son difusos. El 5 es 5, el 2 es 2. ¿Okay? No es de que para mí el 2 parece, no es que para mí el 6 es casi 10, ¿no? O el 7 es casi 10. El 7 es 7, el 8 es 8. Entonces, cuando yo caracterizo algo, pero manejo números, ya no estoy hablando de difusos, estoy hablando de conceptos prácticos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí algo importante que nos pone, déjenme marcárselos aquí, es cuando yo estoy forzando a un sí o no, ¿qué me estoy perdiendo de información? Cuando yo hablo de depresión. O sea, imagínense que van a una consulta psicológica y les pregunta el psicólogo, ¿estás deprimido, sí o no? ¿Qué creen que pase? Pues creo que es difícil de contestar, ya que eso no, personalmente no creo que seamos capaces de diagnosticarnos a nosotros mismos. Exactamente. Pero, o sea, más allá de que yo sea difícil de decir, o sea, me tendría que explicar qué significa deprimido, ¿no? Ok, ya me dijeron que es deprimido.
Pero si yo nada más tengo las dos opciones de sí o no, se pierde mucho detalle, ¿no? Porque si yo le digo que no, significa que lo que para mí se parecía a ese cuadro que me explicaron, no existe, ¿verdad? Eso significa no. Pero con un concepto de los que están aquí, que quede con mi cuadro, yo tendría que decir que sí. ¿Vale? Entonces, una persona que probablemente, no sé, imagínense que, toco madera, ¿verdad? Pero una persona que se le muere su perrito, pasa por un periodo de depresión. Y en ese periodo de depresión, si le preguntan si está deprimido, pues va a decir que sí, pero ¿qué va a pasar? Que es algo que tiene su origen en un evento. Y conforme pasa el tiempo, conforme se madura esta experiencia, pues va a dejar de deprimirse. Entonces, no es lo mismo eso a alguien que tiene periodos constantes de depresión por diferentes factores, no un evento en especial. No sé si me expliqué. Entonces, cuando están hablando ahí de una depresión y solamente dice sí o no, pues tú no tienes la información de si es un cuadro específico por algo que ocurrió, es algo que es recurrente, es algo que es clínico, es algo que algo lo disparó y te sientes deprimida. Entonces, esta información se pierde cuando solamente dices sí o no. Cuando tú hablas de un grado de depresión, entonces tú ya estás haciendo como una clasificación más precisa en donde tú puedes decir, mira, sí se parece a mi cuadro o no se parece, y en qué grado te pareces a esto que te dijeron que es la depresión. ¿Okay? ¿Algún comentario, chicos? ¿Hasta dónde vamos? No, creo que todo bien. Me emocioné mucho y se me fue la hora, perdón, se fue, no me fijé. Perdón, ven de decir, ven de recordar, se me va la onda. Yo tampoco me di cuenta. No, hasta ahorita Está- que volteé, no sé por qué cuando escuché que alguien salió de la sesión, volteé a ver la hora y me di cuenta. Bueno, entonces, ahorita estamos hablando solamente del concepto de cuál es lo ambiguo. qué es lo ambiguo, sí, qué significa, ¿no? Y cómo un concepto que puede ser así tan coloquial, ¿verdad? Va a depender de la persona y cómo lo considera. ¿Sale? Ujú. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves y muchas gracias. Espero que tenga buen día, mis. Igualmente, Nos vemos, chicos, maestra, bye, cuídese. bye, adiós. No, maestro, muchas gracias. Bye, a ustedes.